En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, culto de enseñanza a las 6:30 p.m. Sábado, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América 350 metros oeste en Atillo 3, sobre la paralela. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Y ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Aleluya, bendito Dios. Vamos a aprovechar el tiempo, hermano, y a lo que venimos, a la palabra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos, hermano, a escuchar palabra? Bendito sea Dios. Busque ahí en su Biblia. En su libro, iba a decir, el libro, este es más que un libro, hermano, esto es espíritu, esto es palabra de Dios, poder de Dios. El tema que les presento en esta mañana, hermano, se llama El Evangelio es poder de Dios. Basado en las palabras bíblicas de Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Y es que eso dice el tema, ¿verdad? Porque antes cuando empezábamos a predicar poníamos temas todos extravagantes. Teníamos tema, arranca la culebra, bota la vasija, o el Señor te va a quebrar, y temas así extravagantes, pero son temas sencillos. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Saludamos a los hermanos que nos ven por ahí, por Betel, por las redes sociales. A todos, que Dios los bendiga. ¿Lo tenemos? Ese amén que sea pentecostal, como usted es identificado. ¿La iglesia lo tiene? Lo hacemos honrando al Padre, a su Hijo y a su bendito Espíritu Santo de Dios. Por aquello que no lo tenga, ahí está. Ahí en el proyector, en la pared, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión de su Espíritu Santo de Dios. Todos conmigo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios, gracias, mi Señor, por permitirnos, mi Dios de la gloria, estar en este lugar, en esta mañana, mi Señor. En este momento, Padre Santo, en tu casa de adoración. Padre, ayúdanos, mi Dios de la gloria, que nuestra mente se abra y pueda tu palabra, que tiene poder, mi Dios de la gloria, hacer, mi Dios, un beneficio grande en nuestra vida, mi Dios de la gloria. Te rogamos que tu Espíritu Santo, mi Dios, con ese aliento que procede de ti con poder, mi Dios Padre Santo, supla, mi Dios, nuestras necesidades, nuestra vida, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, para que así sea santificado, mi Dios, a través de tu palabra. Bendice las damas, los caballeros, los niños, y que tu palabra, mi Dios de la gloria, bendiga a todo aquel que le escucha. Y que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese. Voltea a ver la silla, porque a veces se sientan en la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que el Evangelio es poder de Dios? Por eso en esta mañana nuestro objetivo va a ser cómo usted esté identificado con el Evangelio.
¿Cómo usted se identifica con el Evangelio, que es poder de Dios? ¿Por qué digo esto? Porque a veces estamos algo equivocados con respecto a este asunto y nos ponemos a pensar en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio o que aparentan ser parte del Evangelio, pero no lo son. Por eso, nuestro objetivo principal en esta mañana es cómo nos identificamos nosotros en el Evangelio que es de Cristo Jesús. Y por eso es necesario explicar la palabra Evangelio. Todo el mundo sabe que significa buenas nuevas. Las noticias, buenas noticias. Pero no solo está hablando de buenas noticias, sino que tiene una profundidad más grande. Y vamos a ir tratando de desarrollar todo este asunto, todo este aspecto. Y para eso tenemos que ver lo que habla la carta de los Romanos. ¿Por qué? Hermanos, porque esta carta para el cristiano es una obligación leerla y estudiarla. La carta de los Romanos no es que salió una cartica ahí que mandó allá Pablo estando en Corintios, se le antojó mandarla a los romanos, no. Esta carta habla de muchos temas que a nosotros nos concierne, que es nuestra doctrina. Doctrina es un reglamento que se nos da a nosotros para poder hacerlo, seguirlo. Hay doctrinas, diferentes doctrinas, pero en Romanos habla de diferentes doctrinas y muy importantes, las que nosotros más conocemos. Por ejemplo, uno, la culpabilidad del hombre, luego la gracia del Señor, luego encontramos ahí la santificación del Señor, entre otras liturgias que encontramos ahí como la Santa Cena, y luego Romanos comienza a hablar términos un poquito más profundos con respecto a la muerte y la resurrección y el surgimiento de su pueblo, y que un día este pueblo que está aquí en este mundo va a ser tomado y llevado. Yo no sé, como hijo de Dios, si usted se siente como que le da alguito aquí adentro. Yo lo siento eso, mi hermano, que ando caminando, estoy trabajando o voy para un cierto lugar, pero siento una noción, siento un sentimiento aquí adentro, como que en cualquier momento si acabe este asunto. ¿Sabe por qué? Porque según todo lo que está pasando, la Biblia enseña que si esto revienta, esto que está alborotado, este asunto tan explosivo que está, la iglesia ya no tiene que estar. Solo se van a quedar los que no han alabado al Cordero, los que no han buscado la gracia del Cordero, los que no le han aceptado. Pero en estos temas quiero comenzar a hablar acerca de lo primero que habla Pablo. Y Pablo manda esta carta, ya Pablo en su tercer viaje. Imagínense, este Pablito, qué lindo que hubiera un montón de Pablos aquí, hermano, que le encanta salir a predicar el Evangelio y que dice, no me importa, voy a dejar absolutamente todo lo que tengo. Pablo llega hasta el punto de decir, todo lo que tengo atrás es basura. La letra, las cosas que he conseguido, las autoridades que he conseguido, todo eso no me sirve, porque ahora encontré una autoridad más grande, que es la gracia del Señor. Qué lindo, ¿cuántos Pablos? Bueno, no tenga cuidado de decir que quiere ser Pablo, porque Pablo también pasó por sus momentos duros. Y por eso, en su tercer viaje, Pablo estando en Corinto, en la ciudad de Corinto, como se dice que como en el año 56, estando en 57, comienza a escribir esta carta que fue escrita por un idioma bien, dicen que fue un idioma así como cuando habla un abogado, puro técnico. No sé si usted ha escuchado un abogado cuando habla que uno se queda y que al final de tanto que habló, de la media hora que le explicó las cosas, uno le pregunta, pero en sí, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Pero Pablo habla en un idioma bien clarito para que le ayude a su amigo y hermano Epafras para escribir toda esta carta linda y maravillosa, porque estaba pasando algo en la iglesia de Roma.
algo que se estaba cometiendo, se estaba haciendo en un problema, y un problema bien grave. Pablo no funda la iglesia de Roma. Nadie conocía a Pablo. Quizás alguien estaba mencionando por ahí a Pablito, el apóstol, el último de los apóstoles llamados. Pero Pablo se da cuenta de que está pasando un asunto en Roma. Y este asunto que está pasando en Roma, como la iglesia está ahí, judío-cristiana, es judío y hay gentiles, el asunto se estaba volviendo bien complicado. Porque los judíos decían que como nosotros somos la simiente de Abraham, como nosotros somos los judíos, los herederos, los originales, todavía también teníamos que vivir guardando la ley. O sea, se veían como alborotados, y por eso es que muchos dicen que esta carta a los romanos se inspira en Gálatas. Porque Gálatas, cuando está hablando, hay una palabra que todos conocemos de Gálatas, que todo mundo se acuerda, que oh Gálatas insensatos. Comenzaste por el espíritu y estás terminando por la chuleta, por la carne. Pero estaba pasando este problema en Roma, y los gentiles, ¿qué decían los gentiles? Los gentiles ya decían, los judíos son menospreciados, ahora nosotros somos los originales, ahora nosotros somos los verdaderos, ahora nosotros somos los que el Señor ha llamado los judíos, que también eran menospreciados por los gentiles. ¿Y quién mejor persona que Pablo para mandar esta carta tan linda y tan maravillosa? Yo no sé cuánto valoran la Biblia, hermano. El mes pasado era la Biblia, y en este tiempo estamos celebrando, a ver qué fecha es, el 30 más o menos ahí, el 31. Cuando inclusive en este versículo, en versículo 17, es donde el pobre Lutero se sentía culpable porque no encontraba y no entendía el significado de la justicia de Dios. Porque hay mucha gente que creen que Dios es alguien que castiga, alguien que mata, alguien que... Y el pobre Lutero, no sé si llegó a la depresión, pero cuando llegó a este versículo bíblico, que se dio cuenta que por la fe es que nosotros somos salvos. Por eso Pablo manda esta carta a los romanos, porque, quiero explicarles una cosa, dijo Pablo. Mire, yo soy de Roma, también me pueden llamar gentil, pero también soy judío. ¿Quién mejor persona para hablar de esto si se encontraba entre los dos puntos? ¿Por qué? Porque aquí hay 3 puntos importantes que nosotros tenemos que hablar, que también hay problema en la congregación de ahora. Uno es la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Y vamos a hablar de esas cosas. Si usted no me entiende, tampoco yo las entendía cuando me las dijeron. Pero la ortodoxia es cuando en la congregación usted mira a aquellos hermanitos que... Hermano, es que hay que vivir en santidad. Hermano, que cuando te dormís tenés que dormirte hasta con calcetines. Hermano, cuando te dormiste tenés que taparte hasta la cara, porque si no el espíritu del diablo se te mete por ahí. Fariseo de fariseos y saduceo de saduceos. La ortodoxia es que aquí tenés que estar, hermano, y no importa cómo lo vas a hacer, pero tenés que estar, y si no estás, te vamos a meter en disciplina. Llega hasta el punto de aquellos hermanos que piensan, hermanos, que, como decían unos hermanos, el cajón del diablo. Bueno, el cajón del diablo era la televisión. En los años 1900 comenzó a aparecer, y el cajón del diablo apareció, los ortodoxos. Los que son, en otras palabras, los que hablan mucho y hacen poco. ¿Me entienden? Los que mucho bla, bla, bla... Y cuando ustedes los miran, no están haciendo lo que están hablando. La ortopraxis es aquel que hace más del que habla. El que entiende a su hermano. El que no critica a su hermano porque se le antojó criticarlo. El que dice, yo también entiendo al hermano porque anda en esa condición. ¿Por qué no ha venido aquí a la iglesia? Seguro tiene problemas en su familia, económicos o no sé. Hay que orar por él. No es aquel que bla, 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 y habla mucho, y que esto y que lo otro, y que hay que vivir. Sí, claro, hay que vivir en santidad. Y a veces de Pablo, por eso que escribe en los capítulos 7 de esta carta, que hay de aquellos débiles que critican que por qué guardaban un día, por qué celebraban esta fiesta, por qué comían nacatamales y otros no comían nacatamales, unos comían cerdo y los otros no comían chancho, y un montón de cosas.
los débiles espirituales que por cualquier cosita que usted esté haciendo, lo critican y se lo quieren comer vivo. Nosotros tenemos que ser menos de la ortodoxia y más de la ortopraxis, práctica. Tenemos que dar nuestro ejemplo. Tenemos que vivir en una santidad así, que la miren, hermano, que sus labios no tengan que expresar lo que usted está viviendo, sino que sus acciones representen lo que usted está haciendo. ¿Cuántos aquí creemos que así es, mi hermano? Y lo otro, no se meta en la ortopatía. La ortopatía es aquella gente que permite todo. Te amamos y bendito Dios, nos persignamos aquí cuando venimos a la iglesia y de él le siga haciendo como se le antoja. No. Por eso es que el evangelio, mi hermano, es poder de Dios. El evangelio no es representado, por eso es que el evangelio va más allá de congregarse. El evangelio va más allá de pegarse un par de cantaditas y un par de alabanzas y te voy a dar un besito y un abrazo, un ósculo santo, y a veces es una cachetada santa. El evangelio va más allá de eso, tiene una profundidad más grande que Pablo les quiere explicar. Pablo les quiere enseñar a estos romanos, como también cuando usted lee la carta de los romanos, que el evangelio va más allá de los puntos que nosotros creemos que son correctos. Y vamos a hablar acerca de un poco de eso, porque Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, se identifica con tres palabras muy lindas. Dice Pablo, me es necesario representarme, porque nosotros vamos a hablar ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10 después. No lo ponga ahí, hermano, después lo vemos. Como Pablo también luchaba para representarse, porque muchos lo criticaban. ¿Cuántos no somos criticados cuando vivimos en el evangelio, hermano? Todos somos criticados. Sí, que este hermano, que aquí, que allá, que inclusive nos critican hasta por ya no gastar el dinero en cosas locas, hermano. Nos critican a veces porque, mire, este hermano ya vive como triste. ¿Qué vamos a vivir triste, hermano, si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Tengamos o no tengamos, somos felices en el Señor. No dependemos de las cosas materiales, dependemos del poder del Evangelio. Poder del Evangelio es la gracia del Señor, la paz de Cristo, hermanos. Y por eso Pablo se representa para que nosotros podamos entender cómo es que él entendía el evangelio verdaderamente en su vida. Y una de las palabras que utiliza primeramente Pablo es siervo. ¿Sabe qué es un siervo, verdad? Sí, la palabra que se utiliza ahí representa otra palabra que es esclavo. Cuando nosotros hablamos de esclavo, entendemos normalmente que es una persona que está atada a alguien. Está sujeta a alguien, está oprimida por alguien. Eso es lo que nosotros entendemos por esclavo. Pablo utiliza esta palabra siervo, pero basado en Deuteronomio capítulo 15 del 5 al 17. Esclavos que hay por obligación, esclavo voluntario y un esclavo por amor. Pablo dice, yo no estoy en los dos primeros, yo soy un esclavo pero por servicio a Dios, por amor a Dios. ¿Cuántos hacemos las cosas por amor a Dios? Sí, agrade a Dios, no agrade al ojo humano, porque el ojo humano le va a dar su aplauso aquí en la tierra, pero no queremos ese aplauso. Nosotros queremos la gracia del Señor, la aprobación del Señor allá arriba. Pablo se identifica como un siervo, como un esclavo de Cristo, como alguien que donde vaya y donde tenga que decir las cosas, tiene que representar a su amo. Cristo es nuestro amo, inclusive para los predicadores. Este altar aquí, a veces hablamos más de nosotros que de Cristo. Y aquí nosotros tenemos que desaparecer. El único importante, el único grande, el único lindo, el único maravilloso, el único eterno es Cristo Jesús. Ese es el único, hermano. Sí, a veces damos nuestros testimonios ahí, pero siempre tiene que ser para glorificar a Cristo Jesús.
Cuando usted hable con alguien y le predique el evangelio, predíquele a Jesús. No hable de su vida. Si va a hablar de su vida, diga: mi vida desapareció. Eso es lo que dice Pablo. El esclavo desaparece completamente. Su yo no existe. Lo que existe es aquel el cual es su amo. Y la otra palabra que utiliza Pablo es llamado a ser apóstol. Este llamado a ser apóstol, la palabra apóstol, mucho la gente la tiene como un enviado. Significa, imagínense, hermano, eso significa, no es que sea de menos, ¿verdad? Porque fue enviado por el Señor Jesús. Igual cuando usted, el Señor, lo envía a hacer algo, es enviado no por el hombre, es enviado por el Señor. Cuando somos enviados a hacer algo, tenemos que cumplir ese asunto, porque no somos enviados por hombres, somos enviados de Dios. Y entonces, si somos enviados por Dios, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué salimos en carrera? Pablo quería decir esto. Mira, para que podamos entender el evangelio, primero tenemos que entender que somos siervos de Cristo. Otra cosa, que somos enviados de Dios. Y aunque este apostolado en ese tiempo representaba una autoridad grande dentro de la iglesia, Pablo siempre se hacía sumiso al Señor, y él decía que quería desaparecer, que el único al cual representaba era Cristo. O sea, en otras palabras, este es Cristo y yo me escondo. No existo yo, sino que existe Cristo. ¿Cuántos de nosotros queremos siempre representar a Cristo Jesús en nuestra vida? Nunca podrá usted representar el evangelio si usted está delante de Cristo. Si usted está delante de Cristo, cualquier dardo del enemigo, acechanza del diablo que se venga contra su vida, al que va a agarrar primero es a usted. Al primero que se lo va a comer vivo es a usted. Pero si estamos escondiditos en Jesús, hermano, si estamos allá agarrados de Jesús, diciendo: Jesús, estoy aquí a tus pies, estoy escondido a tus pies, Jesús, no importa el que venga. Por eso Pablo entendía bien el evangelio y decía: nada me podrá apartar del amor de Dios, porque aunque me toquen, pero nadie me va a poder apartar, porque Jesús me tiene agarrado. Usted no agarre a Jesús, déjelo que Jesús lo agarre a usted, porque usted se suelta, usted no tiene fuerza. El que tiene la fuerza es Jesús. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y la otra palabra que Pablo habla, que si en un mismo versículo, es apartado. Apartado, esta palabra que la toma de dos partes importantes en el Antiguo Testamento, era apartado para que salió unos 200 años antes de que surgiera Cristo para acá. Se representaba una palabra, y la palabra era fariseo. Fariseo significa apartado. No es que era una palabra mala. Para ese tiempo inclusive todo el mundo quería ser fariseo, porque fariseo era el doctor de la ley, alguien que hablaba de la ley, alguien que escuchaba la palabra de Dios y le exponía con autoridad. Pero Pablo dice: si yo antes era apartado, lo que Pablo quiere decir ahora, si yo antes era apartado para andar persiguiendo a la iglesia, para andar hablando de la ley, para andar hablando de todo lo que el Antiguo Testamento y los estatutos y los reglamentos y los mandamientos que están, ahora Cristo me ha tomado y ahora ya no soy fariseo, aquel fariseo, ahora soy fariseo del evangelio, apartado para el evangelio. Ahora lo que yo hablo es del evangelio, lo que yo canto es del evangelio, lo que yo hago es del evangelio, lo que yo pienso es del evangelio. Digo esto porque a veces nos acordamos que somos cristianos hasta que llegó el domingo. Alabe que Jesús le ama. A veces nos acordamos que dejamos la Biblia aquí en la iglesia hasta el sábado. Y ya buscando para alistar. Bueno, yo no sé cuántos se alistan para venir a la iglesia, pero usted se tiene que alistar para venirse a la iglesia. Tiene que tener ese pensamiento. No puede venir: ya son las 8 de la mañana el domingo, me voy a alistar. Ay, sí, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. No funciona así.
El cristiano verdadero siempre va a estar pendiente en eso y pensando que cuando usted cruce esa puerta, usted va a estar dispuesto a alabar. Usted no viene a ver a su hermano que se cortó el bigote o se lo dejó. O a veces somos como el apóstol Juan. ¿Verdad? Una característica que tenía el apóstol Juan era que nada se le pasaba. Todo lo escribía en Apocalipsis. Cualquier visión que el Señor le daba la inspiración, para escribía. A veces somos como Juancito, que a veces miramos al hermano José ahí y decía, el domingo pasado vino con una camisa azul. Y mira, es la misma que anda este domingo. No, yo no sé si es así, hermano. Yo no me acuerdo de... Aleluya, bendito Dios. Esa es nuestra defensa. Bendito Dios, aleluya. Sí, hermano, porque nosotros tenemos que siempre tener ese compromiso con el Señor. Por eso es que el Evangelio va más allá de venir los domingos y mi golpecito, terminó el asunto y nos fuimos para la casa, nos fuimos para el parque. Bendito Dios, hermano, que usted tiene la oportunidad. Yo no lo estoy diciendo eso, hermano. Yo lo que le quiero decir es que siempre nuestra mente tiene que estar en un sentido de oración y agradecimiento al Señor. Bendito Dios por los hermanos que tienen su trabajo después de salir de esto, que usted, como cristiano, también tiene que decir, hermano, te voy a ir a apoyar, te voy a ir a esto. O ya que pronto vamos a estar aquí nosotros, todo el pueblo del Señor, un domingo aquí vamos a salir a predicar el Evangelio. Vaya buscando su pandereta, vaya buscando su guitarra y alistando su garganta, que vamos a ir a cantar en esas calles, hermano. El Evangelio de Dios es poder, hermanos. No es un asunto nada más de así, suavecita las cosas, es poder de Dios. Por eso Pablo se representa en estas tres palabras. Mira, soy un siervo de Cristo, cambiado, esclavo del Señor. Soy apartado, enviado de Cristo Jesús. Y ahora, ya lo que antes hacía para la ley, ahora lo hago para la gracia. Usted ve el gran contraste que hay, hermano, entre la ley y la gracia. No es un asunto de solo cumplir muchos reglamentos, porque a veces el cristiano siente, ¿sabe por qué a veces el cristiano se siente tan pesado, hermano? Tan atribulado, porque cree que este asunto del evangelio es llevar cargas y cargas y cargas. Siente que venir a la iglesia es una carga, siente que participar en los instrumentos es una carga, siente que cantar es una carga, siente que levantarse a las 9, no, a las 9 de la mañana no, usted se levanta a las 6 de la mañana a bañarse para venirse para la casa. ¡Aleluya! Siente que todo eso es una carga. Pero Pablo les quiere explicar, mire, dejemos esas locuras, dejemos esos reglamentos, esos estatutos que nos hacen andar cargados, porque el evangelio es poder. El evangelio nos lleva, no tenemos que nosotros llevar al evangelio, el evangelio nos lleva, porque es Cristo el dueño del evangelio. Nosotros somos de Cristo, por tanto vamos montados en esa. Hay un canto bien lindo que dice que vamos montados en una barca y que ahí el capitán se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen de capitán a Cristo Jesús? Si usted tiene de capitán a Cristo Jesús, bendito el Señor. Y ya hablando de este contexto, nos metemos aquí a lo que Pablo quiere decir. Y Pablo empieza a hablar de esto porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué es que Pablo quiere decir esto, hermano? También la capital de ese entonces era Roma. Y Roma era la civilización más avanzada que existía en ese momento. A cualquiera de los discípulos mandar una carta y hablar del evangelio a un lugar que es tan extravagante como cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio. No sé si usted ha ido a predicar el evangelio allá a San José, donde mira tanto alboroto, o donde hay mucha gente civilizada, o donde hay mucha gente que a veces nosotros no queremos hablar la palabra porque nos da miedo que nos hagan controversia. Pero usted está preparado porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano. La victoria ya está hecha. Sí, no andamos trabajando para conseguir victoria. Ya la victoria la tenemos conseguida a través de Cristo Jesús. Por eso Pablo conocía bien porque él que decía, no me avergüenzo del evangelio. Y muchos de nosotros llegamos al punto a veces de avergonzarnos del evangelio. ¿Sabe por qué, hermanos?
Como les decía antes, a veces creemos que nosotros representarnos como evangélicos, como cristianos, es nada más que nos miren los domingos o los jueves o los sábados venir al culto. O que digan, mire, ese varón va para el culto. Mire, ese hombre va todos los domingos al culto. Y creemos nosotros a veces y caemos en esa enredada que creemos que eso es suficiente para representar el evangelio. Y eso no es así, hermanos. El evangelio va a una profundidad, una relación tan grande, hermano, que cuando el evangelio llega a nuestra vida, las 4 relaciones que el ser humano puede tener en esta vida son diferentes. La primera de ellos, la relación con nosotros mismos. Antes que nosotros no valorábamos nuestra vida, como estaba hablando el hermano Elvin, ¿cómo es posible que la juventud sea la que menos quiere vivir? La gran tasa de homicidio, que yo me sorprendí cuando el hermano estaba hablando de eso, es terrible, hermanos. Cómo la relación entre uno mismo, el hombre, entre uno mismo, no se valora, hermanos. Y eso cambia cuando nosotros venimos al evangelio. Mire, es que las personas, hermanos, yo conozco a personas aquí que antes, hermanos, lo que ellos me cuentan, cómo eran, yo digo, no había posibilidad, ni que un psicólogo, ni un psiquiátrico, ni alguien con mucha intelectualidad y mucha bla, 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 y muchas formas de expresarse y de aconsejar pudieran cambiar esta vida. Solo pudo haber sido el poder de Dios, hermanos. Por eso es que el evangelio es más allá que nada más expresiones, nada más de eso, hermano. Por eso vemos ahora cómo la relación entre nosotros mismos ahora la valoramos. Cómo es una relación entre nosotros mismos. Ahora nosotros no somos tontos. Ahora nosotros decimos, voy a buscar de Cristo porque me conviene. Voy a leer la palabra porque me conviene. Voy a practicar la palabra porque me conviene. No solo es oírla, es practicarla. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Por qué a veces fracasamos en el evangelio? Porque somos buenos oidores, pero no hacedores. Sí, porque si nosotros practicáramos más el evangelio, no tuviéramos, hermano, es sorprendente, hermano, lo que decía ahora el hermano, en un año cuántas prédicas pudiéramos escuchado y esas prédicas fuéramos teólogos de los más profundos, hermano, aleluya. Pero como no somos hacedores, se nos va rápido la palabra del Señor. Pero si lo que escuchamos lo hacemos, no se nos olvida. Por eso Mateo, cuando escribe el Evangelio de Mateo, habla de una forma aprendiendo en la práctica. Viviendo un evangelio en la práctica. Puede que Mateo escribe, si nosotros amamos a un hermano que nos ama, eso de nada nos sirve. Pero tenemos que amar a nuestros enemigos. Eso es práctica. Si alguien nos anda hablando cosas raras de nosotros, amémoslo. Eso es práctica. Y no se nos va a olvidar. Entonces, entre más practiquemos el evangelio, más seguro nos vamos a acordar de él y más lo vamos a vivir. La segunda relación que podemos encontrar es entre mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al evangelio, mire, usted tiene sus pensamientos raros y yo tengo mis pensamientos raros. Yo tengo mi forma de ver la doctrina y usted tiene la forma de ver la doctrina. Usted tiene la forma de ver cómo el hermano canta y a veces decimos, es que el hermano tiene que cantar así. Y tal vez el hermano es más pasivo, aleluya, gloria, pero el Espíritu de Dios se derrama. La única manera en que nosotros nos podamos entender es a través del poder de Dios, el poder del evangelio. Es imposible que nosotros nos entendamos el montón que estamos aquí, hermanos, si el poder de Dios no está en medio. ¿Sabe? Si nosotros no fuéramos cristianos y tuviéramos todos aquí reunidos, ya me imagino yo la habladera que tuviera yo de mi hermano Elvin, la habladera que tuviera de la hermana Isela o del otro hermano. Pero lo único que nos da la habilidad, la unión, es el poder de Dios. Por eso las relaciones entre nuestros hermanos cambian. Cambia completamente. Eso solo es un milagro. ¿Sabe por qué es un milagro, hermano? Porque es duro que nos entendamos. Solo el poder de Dios, hermano. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Es como el buen óleo que baja la barbita de Aarón y corre por las vestiduras, como cuando le echan como 4 litros de aceite. Todo el que estaba alrededor olía esa frescura. Y decían, ahí está un nuevo sacerdote del Señor. Y la palabra se cumple. Cuando hay unión y bendición, ahí enviará Dios bendición y vida eterna. Si estamos entre pleitos, nos fregamos todos. Tercero, hasta nos cambia nuestra forma de ver el cosmos. ¿Qué es el cosmos? La creación. ¿Sabe por qué? Cuando no éramos cristianos andábamos por la calle y botábamos basura en la botella. Hasta eso, hermano. Mirábamos un pajarito volando y decían, mira ese pájaro, lo voy a agarrar en una ublera, una tiradora, yo no sé cómo le llaman, y me lo voy a matar. Mirábamos a un garrobo y lo primero que pensábamos era en una sopa. Y no valorábamos ni siquiera una mariposita, hermano, que cuando usted mira tiene ojitos, una forma linda. Usted se acerca a las flores y varias flores tienen 7 pétalos, hermano, y tienen 7 capullitos allá adentro, y uno mira y que dice, qué linda es la creación del Señor. Yo donde trabajo, la ventana queda así como para el virilla, pero queda un espacio lindísimo, precioso, hermano. Miro todas aquí lo de Escazú, los montes de Escazú, hermano, y un poquito más para allá, miro para allá, hermano, lindísimo. Y como entro a las 5 de la mañana, como a las 5:30 está amaneciendo. Y yo todos los días, hermano, admiro cómo sale el sol y cómo se pone aquellas líneas, aquellos cruzados, hermano. Antes ni me importaba eso, hermano. Antes uno se levantaba con el gran sueño, hermano, como un animalito, y ni daba gracias a Dios por todo lo que veía. Pero cuando llegamos al Evangelio, también nuestra visión para ver las cosas cambia. Usted cristiano ya no bota basura donde no tiene que botar, tiene que botarla donde tiene que ser. Cuando mira un pajarito ya no le va a tirar una piedra, va a decir, qué lindo ese pajarito, lo vamos a cuidar, esto y lo otro. Los animalitos, los perritos que antes los pateábamos porque no hacían caso, ahora los agarramos hasta besos y abrazos. Porque el Evangelio va más allá de las cosas que nosotros creemos. Y la última relación que nosotros desarrollamos, que es la relación por excelencia entre el Padre y nosotros. Antes estábamos completamente apartados de la relación con Dios. ¿Y sabe cuál era su fin? La muerte. ¿Sabe cuál era su fin? La ira de Dios. ¿Sabe cuál era su fin? No sé dónde estuviera ahorita yo, quizás estuviera muerto porque andaba haciendo puras locuras que da vergüenza recordarlas, pero me recuerdo eso porque veo hasta donde el Señor me ha traído y ha tenido misericordia, igual que usted, hermanos. La relación que usted tenía, ¿sabe qué hablábamos nosotros la vez pasada, hermano? Que los padres, hermano, cuando no tienen a Cristo, se les dificulta y ven a sus hijos rebeldes y ven a sus hijos, hermanos, que están con cosas, con locuras que dicen los padres. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a llamar al psicólogo, voy a llamar al psiquiatra. ¿Por qué no me lo aconsejan? ¿Por qué? Hasta lo agarramos y hasta llegan las madres y los padres a amarrar a los hijos. Yo he visto esos casos, hermano, que por ser tan rebeldes los amarran, están dormidos y los dejan amarrados para que no anden de rebeldes, hermano, para que no salgan en la noche. ¿Sabe? Y mire cómo cambia ahora las madres que tienen a Dios, la relación con Dios cambia, porque antes no teníamos ni los padres ni las madres a dónde acudir para poder los niños sean cambiados, que ahora tenemos una confianza de poder arrodillarnos. Ahora usted no va al psiquiatra ni al psicólogo, ahora usted va allá a su camita o el campito donde tenga que arrodillarse. Señor, ya no estoy solo, Señor, ya no tengo que andar como antes, ahora tengo la seguridad que si te pido y te clamo con certeza, tú lo harás en mi vida y en la vida de mi familia. ¿Sí o no que el Evangelio es poder de Dios, hermanos? El Evangelio no es cualquier cosa como muchos lo tienen y le da vergüenza hablar de Cristo, hermanos. Hay gente, hermano, que va por la calle y dice, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Ya no le dicen Dios te bendiga. Ya cuando ven el bus ya no quiere hablar temas bíblicos. Hablemoslo allá en la iglesia, que allá en la iglesia están todos los hermanos y aquí en el bus. Yo admiro a los hermanos que se han parado en un bus y hablarles. ¿Sabe por qué? Porque ahí encuentra de todo. Ateos, católicos,
de todas las religiones encuentra. Encuentra a los que se creen hombres y los que no se creen, a los que se creen mujeres y a los que no se creen. Encuentra de todo, hermano. Y tenemos que tener esa capacidad de saber de que, por eso Pablo decía, el evangelio es poder. La palabra poder que se utiliza aquí es la misma palabra que se utiliza en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y recibiréis poder. Y ese poder representa algo que hablaba, que era dinamita, una explosión, algo que impacta a todo aquel que lo toca, alguien que impacta a todo aquel que está. ¿Sabe qué es una explosión, hermano? Cuando hay una explosión, todo aquel que esté alrededor de un radio va a ser afectado por esa explosión. Por eso, cuando usted verdaderamente valora el evangelio de Dios y cree que es poder de Dios, todo lo que está a su lado también tiene que cambiar. ¿Sabe que los vecinos, hermanos, tienen que cambiar también? O al menos si antes no decían Dios te bendiga, también tienen que decir Dios le bendiga, aunque no se arrepientan, pero tienen que decir, al menos lo tienen que ver con otras cada uno. Yo no coincido a los cristianos que están con pleito con los vecinos, hermano. Yo sé que hay vecinos, mire, hermano, que uno dice, Señor, o te lo llevas o te lo envío. Sí. Hay vecinos que uno se agarra la cabeza, hermano, y por eso le salen tanta canas a los hermanos, hermano. Hermanitos que tienen más canas que pelos negros. Pero también esa relación con Dios, que es la cuarta relación, el poder del evangelio nos hace cambiar todas estas cosas, hermanos. Y por eso lo que hablaba ahora el hermano, cuando nosotros entendemos esto, entendemos el asunto, porque dice que es para salvación. La salvación, hermano, no es un asunto solo, y ya con esto voy terminando. La salvación no es un asunto como lo hablamos ahora, de que lo que entendían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento entendía que la salvación nada más era una liberación de ciertos problemas. Que nada más era que el hermano, que el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos y llegaba la salvación. Pablo quiere explicarles bien cuál es el asunto de la salvación. El asunto de la salvación no consiste solamente en eso, le dice Pablo. La salvación es un asunto más interno, más espiritual, más dentro. Que una vez que el hombre lo consigue adentro a través de la gracia del Señor, lo que está afuera también va a cambiar. Por eso cuando el Señor le decía a una cierta persona, tu fe te ha salvado, no solo era que lo había salvado por haberlo creído, también significa una sanidad eterna, una santidad interna, una sanidad interna, una santidad que va a contagiar a los demás también. La salvación, más allá de lo que creían ellos, que nada más venía el Mesías y que tenía que librarlos de tantas de esas cosas, la salvación va más allá, un cambio de vida completamente. La salvación es algo que uno disfruta desde el momento que aceptó al Señor. Por eso todo aquel que en esta mañana no ha aceptado al Señor puede venir acá y disfrutar de esa salvación. ¿Sabe por qué? Porque el poder del evangelio es para eso, hermano, para salvación. Y la salvación no es un asunto solo nada más, y eso conlleva todo lo que tiene que ver con el cristiano. Nuestra vida social, nuestra vida cultural, nuestra vida económica, nuestra vida sentimental, nuestra vida emocional. Todo. Por eso es que el Señor le pide hijo mío, dame tu corazón, para que el poder del evangelio haga la obra. ¿Y qué es el corazón? El corazón está compuesto, según la Biblia, de 4 maneras: la mente, los sentimientos, las voluntades y por último la conciencia. Esas 4 cosas son las que gobiernan. Por eso es que la parte más interna, que cuando el hombre y la mujer entrega su vida al Señor, entrega el corazón al Señor, el poder del evangelio lo va a cambiar, lo va a hacer diferente, lo va a hacer una nueva persona, lo va a hacer siervo, lo va a hacer esclavo, lo va a hacer enviado, como decía Pablo. Aleluya, gloria al Señor. Y aunque Pablo era criticado, y con esto terminamos, hermano Sergio, póngame ahí, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10.
¿Quién mejor persona para decir que el Evangelio era poder de Dios si él lo había vivido, hermanos? Él lo había sentido, él no solo lo hablaba, sino que lo había experimentado hasta lo más profundo. Cierto momento Pablo llega a decir: me han apedreado, he estado en vigilia, he estado en hambrunas, he estado en tribulaciones, en persecuciones, como cuántas veces, unas cuantas veces a punto de morirme. Y Pablo había sido criticado por todas estas cosas. Y Pablo no solo lo hablaba, también su presencia lo expresaba. ¿Saben qué? Ser apedreado no es jugando. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10. Aleluya, gloria a Dios. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Si hay algo que criticaban a Pablo era por su presencia. Querían ver a aquel Pablito que andaba, que era como el hermano Sergio, blanquito, todo chalito ahí. Aleluya, gloria a Dios. Todo grandote, todo fuerte. Porque veían lo que Pablo hablaba, lo que Pablo mandaba escribir. Y decían, este Pablo nada más habla. No, Pablito, no sé, yo me imagino a Pablo. Imagínese usted, hermano, es que es lógico. Alguien que fue apedreado, hermano, y hasta la muerte, dado garrote, azote, un montón de veces por los romanos y por los judíos, hermano. Su presencia también expresaba eso. No sé si tenía figuras en la cara, en su ojo. No sé si sus ojos representaban las tantas velas que él había tenido. Si sus manos representaban lo duro que él trabajaba para sostener su ministerio también. No sé si su cara representaba, hermano, el sol donde él caminaba en los desiertos donde andaban y lo menospreciaban, hermano. Allí en Segunda de Corintios capítulo 10 fue 1 año o 2 años antes de escribir la carta a los romanos. Por eso Pablo con autoridad dice: no, si es que yo ya lo he vivido, no me quiero gloriar de esto, porque el único que tiene que ser la gloria es para Cristo, pero sí tengo autoridad para hablar, sí tengo voluntad para hablar, de decir que el Evangelio es poder de Dios. Y aunque me han querido matar, pero hasta este momento he sobrevivido. Por eso, romanos, no estén jugando con esas cosas. Mejor vivan el Evangelio en el poder de Dios, en el amor de Dios para salvación. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados en el Evangelio, hermano? Si usted se siente identificado en el Evangelio, bendito sea el Señor, hermanos. Porque ahora más que nunca la obra del Señor necesita obreros. Obreros que digan: no importa lo que vaya a pasar, pero yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Obreros que digan: no me importa absolutamente nada de lo que estén hablando de mí, yo voy a seguir adelante. Que cuando usted sabe que el Señor lo ha llamado y cuando el Señor lo ha tomado, lo ha redimido, lo está santificando, lo está levantando, le está ayudando, y que un día el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible se vestirá de incorrupción, tenemos que seguir adelante con fuerza, tenemos que seguir adelante con pasión. El Evangelio no tiene que ser nada más de visitas a la iglesia y de hablar bonito, tiene que ser una vida práctica, una vida diaria que exprese que usted es siervo del Señor, hermano lindo. Entonces es necesario que nosotros nos identifiquemos más con el Evangelio y no tenga vergüenza, porque el Evangelio es poder de Dios. Entre más usted practique esta palabra, más fácil se hará ver el poder de Dios en su vida a través del Evangelio. Y usted ni siquiera va a tener que hablar mucho. Como muchos andan diciendo: es que yo soy aquí, yo soy allá. No, eso no funciona. Somos carta leída. Nadie tiene que andarle bla, 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 nada de esto, sino que usted solo con la forma de caminar lo van a ver y van a decir: este hombre es de Dios. Aleluya. Nos identificamos con el Evangelio porque es poder de Dios. No es cualquier cosa la que el Señor nos dio.
es poder de Dios para salvación. Y como ese poder de Dios para salvación, también nuestros labios se tienen que abrir para hablar de ese poder de Dios. No se calle, hermano, hable la palabra de Dios. Aunque se levanten con su trabajo, hable la palabra de Dios. ¿Sabe que yo hablo la palabra de Dios, hermano? Porque es necesario. Yo ya experimenté y he experimentado y sigo experimentando, hermano, que entre más me callo, más van a humillar el evangelio. Bueno, el evangelio no es humillado, ellos son humillados al final. Pero no puede existir un cristiano dentro de un trabajo, hermano, si no comparte el evangelio con sus amigos, con sus compañeros. El evangelio es poder de Dios y va a cambiar las personas porque es poder de Dios. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Y una vez que nosotros empecemos a vivir en ese evangelio tan lindo, nuestras relaciones con todo va a cambiar. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, mi Dios de la gloria. Gracias, mi Dios amado, porque tu evangelio, mi Dios amado, Dios todopoderoso, tu evangelio nos enseña, mi Dios de la gloria, mi Dios, tantas cosas lindas, mi Dios, y expresa a través de nuestra vida el cambio que ha hecho, mi Dios amado, en el cambio en mis hermanos, Padre Santo de la gloria, mi Dios amado. Tenemos que prosperar, mi Dios amado, Padre, porque es poder de Dios, es dinamita, es fuerza, mi Dios de la gloria. No es fuerza de hombre, sino fuerza de Dios, mi Dios de la gloria, que tú has entregado en nuestras manos a través de tu Espíritu Santo, mi Dios de la gloria, Padre Santo, que donde vayamos no nos avergoncemos, sino que hablemos, mi Dios de la gloria, porque el tiempo está cercano ya, mi Dios. Yo puedo sentir, mi Dios de la gloria, Padre Santo, como en cualquier momento esto se termina, mi Dios de la gloria. Como en cualquier momento, mi Dios de la gloria, todos los que estamos en tu mano, mi Dios de la gloria, vamos a ser tomados, vamos a ser arrebatados, mi Dios de la gloria, vamos a ser llevados, mi Dios todopoderoso. Ese es nuestro placer, esa es nuestra esperanza, mi Dios, como dice tu palabra, que la iglesia dice: ven Señor, te esperamos, mi Dios de la gloria, porque un día, mi Dios, te veremos cara a cara, mi Señor. Podremos disfrutar, mi Dios de la gloria, Padre, de tu presencia, y conoceremos así como fuimos conocidos, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Iglesia, Movimiento Misionero Mundial, Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, culto de enseñanza a las 6:30 p.m. Sábado, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América 350 metros oeste en Atillo 3, sobre la paralela. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.